Voy a compartir pantalla del ejercicio que hicimos ayer. Estamos trabajando con los coeficientes indeterminados y el último ejemplo que era y' menos 6y' más 9y igual a 6x al cuadrado más 2 menos 12 Euler por 3x. Teníamos que nada más desarrollar las operaciones que estaban dentro del paréntesis para poder simplificar cada uno de nuestros términos, cosa que ya no hicieron. Entonces vamos a calcular esas multiplicaciones para ver cuánto es el valor de y de p. Tenemos que los primeros términos quedan igual hasta que lleguemos a la parte del paréntesis, que es 2a más 9 Euler por x al cuadrado, perdón, 9e por x al cuadrado por Euler a la 3x más 12e por x que multiplica a Euler a la 3x más 2e por Euler a la 3x. Voy a borrar esto de aquí. Y empezamos a multiplicar. Tengo menos 6 por 2 me da menos 12ax menos 6b menos 18e por x cuadrada por Euler a la 3x menos 12e por x por Euler a la 3x. Ya quité el primer paréntesis, vamos con el segundo paréntesis y tenemos que multiplicar por 9. Tenemos más 9ax al cuadrado más 9bx más 9c más 9e por x al cuadrado Euler a la 3x. ¿Alguna duda ahí? Bueno, ahí ya terminé de multiplicar cada uno de mis términos y tengo que checar si tenemos términos semejantes para poder reducir nuestra ecuación. ¿Ven ustedes términos semejantes? Voy a ir escribiendo, ¿mande? Estoy viendo, profe, espérame. Sí, en el proceso voy a ir reescribiendo la ecuación ordenando con respecto a la x al cuadrado. Entonces sería 9a por x al cuadrado. Ya puse esta que tenemos aquí. Luego, ¿quién sigue? Los términos que tienen a la x. ¿Quiénes tienen a la x? Tengo 9b. 12ax. Ah, sí, entonces sería más los términos de la x que son menos 12a más 9b. Este de aquí y este de aquí. La parte constante está 2a, está 9c y 6b. 2a menos 6b más 9c. Bueno, ya pusimos todos esos términos.
Los que nos quedan son los que tienen a Euler. Vamos a ver si se puede sumar alguno de ellos. Tengo Euler a la 3x que está aquí y no tiene con quién sumarse. Entonces lo dejamos igual. Sería más 2e por Euler a la 3x. Ahora vemos aquí el de x al cuadrado. Tengo 12 positivo con 12 negativo. Se van a cancelar. 9 más 9 son 18, menos 18. Se cancela. Entonces ya tenemos ahí todos nuestros términos que queda de sumar y de restar toda nuestra multiplicación que teníamos ahí. Después de desarrollar la multiplicación que estaba dentro del paréntesis, a la hora que simplificamos términos nos queda de esta manera. Ya ordenado con respecto a x al cuadrada, después a x, el coeficiente constante y la parte que tiene a Euler. Entonces sabemos que esto es igual a 6x al cuadrado más 2 menos 12 Euler elevado a la 3x. Y aquí es donde vamos a empezar a relacionar los coeficientes constantes del lado derecho con los coeficientes del lado izquierdo. Es decir, el coeficiente de x al cuadrado del lado izquierdo ahorita es 9a y lo voy a relacionar con el coeficiente de x cuadrada del lado derecho que es 6. El de x es menos 12a más 9b y no tengo x del lado derecho, entonces quiere decir que equivale a 0. El otro, la parte constante, que es 2a menos 6b más 9c, es igual a 2. Y el último, que tenemos 2e por Euler a la 3x, sería 2e, equivale a menos 12. Entonces voy a poner aquí lo que estamos relacionando. El primero sería 9a es igual a 6. El segundo, que es x, ya quedamos que era 0. Menos 12a más 9b es igual a 0. Luego tenemos 2a menos 6b más 9c es igual a 2. Y por último, 2e es igual a menos 12. ¿Ahí hay alguna duda? Sí, no entendí bien por qué, profe. Bueno, en la clase de ayer vimos que una vez que ya tenemos nuestra ecuación, igualamos a lo que está del lado derecho, que es g de x. Voy a regresar en la parte de acá hasta arriba donde está la ecuación. Lo que está del lado derecho, todo esto es g de x. Entonces yo llegué a esa ecuación y tengo que igualar a g de x y voy a relacionar los coeficientes. El coeficiente que tiene a x al cuadrado, aquí puedo observar del lado izquierdo, el coeficiente que tiene x al cuadrado es 9a. Voy al lado derecho y veo dónde está la x al cuadrado. Aquí está la x al cuadrado. ¿Quién es su coeficiente? Es 6. Entonces voy a relacionar los coeficientes de cada una de las variables. Por eso fue que agrupamos
y ordenamos con respecto a x al cuadrado, luego a x, luego a la constante, siguiendo el orden que tenemos de este lado de acá. Y por Ah, último, Euler. Entonces nada más estoy relacionando sus coeficientes, es decir, aquí la x, ¿quiénes son sus coeficientes? Lo que está dentro del paréntesis. Menos 12a más 9b, pero como del lado derecho no tengo ninguna x, entonces equivale a 0. La constante, que es 2a menos 6b más 9c, equivale a el término constante, que es 2. ya, ya entendí. Como tenemos estas ecuaciones para poder encontrar el valor de a, de b, de c y de e. Aquí, por ejemplo, ya puedo encontrar a. A sería 6/9, pero esta fracción se puede simplificar porque tiene tercera y me queda como 2/3. Si ya calculé A, ya puedo calcular B de la segunda ecuación. Y me queda entonces que sería menos 12 que multiplica a 2/3 más 9b igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale B? ¿Ocho novenos? Ah, no, espérate. Ah, sí, no. No sé, a ver, calcúlenlo. ¿Ya calcularon? ¿Nos pregunta o qué? Es que no tengo calculadora. No necesito hacerlo con calculadora. Tiene 12/3, serían 24/3. Y aquí 24 entre 3, ¿cuánto es? No sé. Ah, no, pues, ¿Ah? ¿ocho? 8, serían menos 8. Ese menos 8 pasa al otro lado de la igualdad y sería 8 positivo. Y el 9 está multiplicando, va a pasar dividiendo, tenemos 8/9. Ah, entonces sí, está bien. Esa fracción no se puede simplificar, entonces pasamos a la siguiente. En la siguiente ya puedo encontrar C porque ya conozco A y ya conozco B. Entonces tenemos que es 2 por lo que vale A, que son 2/3, menos 6 por lo que vale B, que es 8/9, más 9C igual a 2. Entonces C, ¿cuánto va a valer? Cuatro novenos, profe. Ah, no, perdón. 6/9. 6/9, ¿seguros? 2/3. Entonces, ¿están de acuerdo con Fred? ¿Los demás? Dice su compañero Jared que nos da 6/9, que se puede simplificar a 2/3. No sé si alguien más ya lo calculó o le da algún valor diferente. Es que al hacer la operación de 2 por 2/3 menos 6 por 8/9 da menos 4. Pero Ajá, para al pasarlo al otro lado, se cambian los sería signos, más. sería más 4. Exacto. Ajá. 2 más 4 son 6 y pasamos dividiendo el 9 que está multiplicando, quedarían 6/9. Simplificando serían 2/3. Sí, está correcto.
Entonces ya tenemos A, B y C. Y por último, en la ecuación puedo encontrar E, que dice que E es igual a menos 12 entre 2. Por lo tanto, E Menos 6. equivale a menos 6. Entonces ya tengo el valor de A, el valor de B, el valor de C y el valor de E. Entonces ya lo único que nos queda es sustituir en la ecuación para reescribir la ecuación particular. Entonces recuerden que y de P habíamos escrito que era ax al cuadrado más b de x más c, que era la parte cuadrática, más e por Euler a la 3x, que era la parte exponencial. Entonces lo único que voy a hacer es sustituir aquí los valores de a, de b, de c y de e. Por lo tanto, mi ecuación me va a quedar como 2/3 de x al cuadrado más 8/9 de x más 2/3 menos 6e elevado a la 3x. ¿Ahí hay alguna duda? A ver, aquí mi ecuación me hizo falta el x al cuadrado. ¿Tenemos alguna duda ahí o todo bien? Solo sé que se tienen que igualar con g de x, pero ah, ¿cómo se llegó a ese resultado? O sea, a partir de la primera ecuación. Bueno, recuerde, o bueno, creo que usted no ha entrado a ninguna clase de coeficientes indeterminados, pero le voy a hacer un resumen rápido. Tenemos aquí la ecuación, que es la ecuación número 2, por ejemplo número 2, en donde tenemos del lado izquierdo una parte homogénea y del lado derecho una ecuación lineal para los dos términos, bueno, ecuación algebraica cuadrática por este signo, por este exponente, y una parte exponencial. Todo eso junto es g de x. Primero, para encontrar la solución general del problema, yo sé que voy a tener una solución complementaria más una solución particular. La solución complementaria la encontramos con el lado izquierdo de la igualdad, que es y' menos 6y' más 9y. Eso lo convierto a una ecuación algebraica. ¿Cómo lo convierto a una ecuación algebraica? Cambiando la variable y en lugar de poner el orden de las derivadas, pongo exponentes. Es decir, tengo derivada 2, sería m al cuadrado. Tengo derivada 1, sería exponente 1. No tengo ninguna derivada, entonces va a ser mi constante. ¿Para qué me sirve cambiarlo a una ecuación algebraica? Para poder calcular los valores de m. Yo sé que este trinomio lo puedo factorizar o puedo calcularlo con fórmula general, el método que ustedes gusten, y encuentro el valor de m. Me da m1 igual a 3 y m2 igual a 3, porque es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, en la primera clase que vimos, que sí entró, en donde vimos las raíces de la solución, checamos cómo iba a ser la solución si teníamos valores repetidos. Como aquí se está repitiendo el 3, mi solución para mi problema va a estar dada de la siguiente manera que está aquí. Donde tenemos y de c, se escribe c1 por Euler elevado al exponente que encontré aquí y se le pone una x. Tengo c1 elevado a Euler, perdón, c1 por Euler elevado a la 3x. El segundo término, como es repetido, entonces le tengo que agregar la letra x. Sería c2 por x
por Euler a la 3x. Si tuviéramos 3 términos y el tercero también fuera repetido, el siguiente término sería C3 por x al cuadrado por Euler a la 3x. Y así vamos a ir incrementando la x dependiendo cuántas respuestas tengamos y que sean diferentes o que sean iguales. Entonces, ya que llegamos a esta parte, ya encontré la solución complementaria, ahora tengo que trabajar con la función particular. ¿Cómo voy a trabajar con la función particular? Bueno, yo sé que g de x equivale a 6x al cuadrado más 2 menos 12 por Euler a la 3x. Ya quedamos que está compuesta de dos tipos de funciones, una función algebraica de segundo grado y una función exponencial. Entonces, ¿cómo represento las funciones algebraicas de segundo grado? La represento como de la forma ax al cuadrado más bx más c. Y la exponencial la puedo representar como Euler por e a la 3x, en donde la e se está refiriendo que voy a tener una constante con Euler elevado a ese exponente. Pero aquí en la segunda parte o en la solución 2, yo me doy cuenta que esto que tengo aquí para YP2 es exactamente igual a lo que yo encontré en la solución particular. Porque si se fijan, tengo una constante que multiplica a Euler a la 3x. Tengo una constante que multiplica a Euler a la 3x. Entonces lo que se hace es, como es una solución repetida, multiplicarlo por una x. Y mi resultado me da e por x por Euler a la 3x. Pero esta solución que acabo yo de encontrar aquí también está dentro de la solución particular, que sería el segundo caso. Como ya se está repitiendo nuevamente, entonces vuelvo a multiplicar por x de tal forma que mi solución para la segunda parte en la función particular tiene que ser e por x al cuadrado por Euler a la 3x. Y así es como llego a la fórmula para calcular mi función particular o mi solución particular. Una vez que ya tengo esa solución particular, necesito encontrar cuánto va a valer A, cuánto va a valer B, C y E, porque lo tengo expresado con esos términos. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Bueno, voy a trabajar con la ecuación que está del lado izquierdo que me indica mis derivadas. Y vamos a hacerlo muy parecido a cuando vimos el tema de si era solución o no de una ecuación. Aquí teníamos nuestra función con sus derivadas y me pedía segunda derivada, primera derivada. Entonces, de y de p voy a calcular su primera derivada y su segunda derivada. Y aquí están los cálculos, primera derivada y aquí está segunda derivada. ¿Para qué me sirve eso? Para hacer la sustitución y ya poder encontrar los valores de A, B y C, que fue lo que hicimos ahorita. Una vez obtenidos sus valores, ya puedo sustituir en la ecuación que habíamos determinado como y de p y obtener nuestra respuesta para la solución particular, de tal forma que mi solución de todo mi problema va a ser la suma de y de c más y de p, en donde y de c equivale a C1 por Euler a la 3x más C2x por Euler a la 3x. Esa es mi función complementaria. Más mi función particular es 2 tercios de x al cuadrado más 8 novenos de x más 2 tercios menos 6x al cuadrado Euler a la 3x. Y esa sería la solución de todo mi problema. No sé si hay dudas todavía, Ricardo. Algo. ¿Ah? Voy a ver el video mejor.
Claro, ya está en la página que les dije. ¿Los demás alguna duda? Pues más o menos, profe. Ahí más o menos. Bueno, voy a poner un último ejemplo de los coeficientes indeterminados para ya continuar con el otro método. Tenemos, a ver, bueno, aquí se lo voy a guardar porque sería lo de la clase de ayer. Vamos a abrir uno nuevo. Y el ejemplo es el siguiente. Y' menos 2y' menos 3y es igual a 4x menos 5 más 6x por Euler a la 2x. Entonces, recordando lo que hicimos el día de ayer, para poder resolver esta función, yo sé que su solución va a estar dada en dos términos. La solución general va a ser y de c más y de p. Y de c lo voy a obtener con el lado izquierdo y y de p lo voy a obtener con el lado derecho. Pero si se fijan, el lado derecho, que es y de p, otra vez tiene dos tipos de soluciones. Tiene una parte algebraica y una parte exponencial. Entonces lo vamos a separar como y de p subíndice 1 y y de p subíndice 2. Vamos a empezar con y de c. Calcular y de c. Entonces, ¿qué hacíamos primero? Convertir la ecuación que está del lado izquierdo a una ecuación algebraica. Y me va a quedar m al cuadrado menos 2m menos 3 igual a 0. ¿Me pueden hacer favor de encontrar los valores para m en esa ecuación? ¿Cuánto vale m? 1 y cuánto vale m subíndice 2. A ver, permítame, voy a poner pausa al video. Factorizada mi ecuación de segundo grado. Pero yo no termino ahí. Yo tengo que calcular cuánto vale M1 y cuánto vale M2. Entonces simplemente cada factor lo igualamos a 0. M1 va a ser igual a 3. Y así le vamos a poner M2. Va a ser igual a menos 1. ¿Sí? ¿Sí estamos bien o alguna duda? Todo bien, profe. Bueno, entonces continuamos y ya puedo escribir mi solución. Recuerden que son coeficientes diferentes. Por lo tanto, la solución complementaria va a ser C1 Euler a la 3x. Lo otro es más C2 por Euler a la menos x. Y ahí ya tengo mi solución complementaria. ¿Sí? Entonces, cuando tengo soluciones diferentes, la solución se escribe de esta manera, diferente al ejemplo anterior. Cuando teníamos soluciones iguales, se le tiene que agregar una X al segundo término. Entonces, ahí ya terminé calculando mi solución complementaria. Ahora tengo que calcular la solución particular.
Entonces, para la solución particular, yo tengo que trabajar con lo que está del lado derecho de la igualdad, que es 4x menos 5 más 6x por Euler a la 2x. Entonces, tengo que observar cómo son las funciones que yo tengo aquí, porque esto es lo que me va a ayudar a escribir una posible solución particular. Veo que aquí tengo una parte algebraica. 4x menos 5 es una forma algebraica y es de orden 1, o sea, es lineal. Entonces, cuando tengo una función lineal, la puedo expresar como ax más b. Esto sería igual a yp1. ¿Y a qué va a ser igual yp2? Tengo un exponencial, pero está multiplicado por una algebraica. Entonces, aquí en esta parte tenemos x por Euler a la 2x. Recuerden que esto se va a derivar. Si ustedes derivan esta función, ¿qué soluciones nos da? A la hora que derivamos esto, recuerden que es una u por b. Si yo derivo, me quedaría 2x por Euler a la 2x más, ¿cuánto? Euler a la 2x. Euler a la 2x. Entonces, en este término que nosotros tenemos aquí, a la hora de derivar aparecen estos dos. Quiere decir que en mi solución particular tengo que tomar en cuenta a esos dos términos. Y la solución particular para este exponencial va a estar dada como una constante, que puede ser cualquier número, por x por Euler a la 2x más e, que es otra constante cualquiera, por Euler a la 2x, que es lo que yo acabo de calcular aquí a la hora de multiplicar. ¿Por qué multiplicar? Porque pues aquí se estaba realizando una multiplicación de dos términos. Quiere decir que mi solución y de p va a estar compuesta por y de p subíndice 1 más y de p subíndice 2, que sería ax más b más cx por Euler a la 2x más e por Euler a la 2x. Hasta ahí ya encontré la solución particular, pero yo observo que esta solución particular todavía no tengo su respuesta, ya que está en términos de unas constantes que es a, b, c y e. Entonces, esos valores son los que yo tengo que determinar ahorita. Antes de que yo continúe, ¿hay ahí alguna duda? No, Bueno, entonces vamos a proceder a calcular esos valores de A, B, C y E. Para calcular esos valores, yo tengo que usar lo que estaba del lado izquierdo de la igualdad, que era la derivada. Es segunda derivada menos 2y' p menos 3y'. Aquí, si se fijan, estoy agregando la p nada más para identificar que estamos trabajando con la misma variable. Realmente lo que teníamos como ejemplo era y' menos 2y' menos 3y. Entonces, esto va a ser la ecuación diferencial que vamos a ver si encontramos su solución o no, utilizando como valor inicial y de p. Y aquí me indica que necesito calcular, dice segunda derivada y primera derivada, porque el valor de y de p ya lo conozco. Entonces calculamos primera derivada.
¿Cuánto me da la derivada de ax más b más cx por Euler a la 2x más e por Euler a la 2x? Si derivamos con respecto a x, tengo a más b es una constante, entonces se vuelve 0. A la hora que yo derive cx por Euler a la 2x, tengo una u por b y me va a dar 2c por x Euler a la 2x más c por Euler a la 2x más e por Euler a la 2x. Esa sería mi primera derivada. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, a ver, díganme ustedes cómo queda la segunda derivada. Quedaría como 4 4cx a la 2x, Ajá. este 12 más c, perdón, más 2c Euler a la 2x, Luego, más, ese sí pasa igual, ¿no? El c a la e a la 2, el c Euler a la 2x. tendrías que derivar su exponente. Ah, sí, cierto, 2c Euler a la 2x, perdón, profe. El sueño. Ujú. Más 2e Euler a la 2x. Más 2e Euler a la 2x. Y ya. Entonces, ahí ya terminé de derivar, pero hay dos términos que se pueden simplificar. Yo tengo una duda. Dime, En y prima, de y a y prima, el más e a la e por e, digo, e por Euler a las 2x no se derivaría, o sea, quedaría como sí, 2. le faltan dos. Ok, además era eso. Ya quedaría como 4, ¿no? Sí, exacto, la segunda derivada ya sería 4. Entonces, en y biprima tenemos dos términos que son iguales y se pueden simplificar. Por lo tanto, y biprima nos va a quedar como 4cx Euler a la 2x y sumamos 2 más 2, tenemos 4c por Euler a la 2x más 4e por Euler a la 2x. Ya conozco el valor entonces de la primera derivada y segunda derivada. Ya podemos hacer la sustitución en la ecuación original que teníamos. Entonces me indica que primero escriba la segunda derivada. Voy a escribir aquí como es y biprima de p menos 2y prima de p menos 3y de p. Entonces escribimos a que es igual y es 4c por x por Euler a la 2x más 4c por Euler a la 2x más 4e por Euler a la 2x. Ahí ya escribí todos los términos de la segunda derivada. Ahora me indica que la primera derivada la voy a multiplicar por menos 2. Es a más 2cx Euler a la 2x más c por Euler a la 2x más 2e por Euler a la 2x. Y el último término es el valor de y de p y se va a multiplicar por menos 3. Entonces tenemos menos 3 por lo que vale y de p, que es ax más b más, voy a continuar abajo, que es cx
CX Euler a la 2X. Ver aquí, CX Euler a la 2X más E por Euler a la 2X. Bueno, entonces ya tenemos el valor para nuestra función. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, profe. No, Pues ahora profe. lo que tenemos que hacer es realizar las multiplicaciones para ver si puedo simplificar lo que esté del lado derecho de nuestra igualdad. Aquí voy a escribir nada más el signo igual, ya no voy a poner lo que está del lado izquierdo. Y tenemos los primeros tres términos quedan igual. 4C por X por Euler a la 2X más 4C por Euler a la 2X más 4E por Euler a la 2X. Y empezamos a multiplicar primero por menos 2, menos 2A menos 4C por X por Euler a la 2X. El otro término me queda menos 2. C por Euler a la 2X menos 4E por Euler a la 2X. Ahora multiplicamos por menos 3. Y sería menos 3AX menos 3B menos 3CX Euler a la 2X. Y último término ya no entró y sería menos 3E por Euler a la 2X. Entonces ya están ahí todos mis términos ya multiplicados. Entonces tengo que ver si puedo simplificar términos. Y tendríamos, voy a empezar de una vez ordenando el término lineal, así como lo teníamos aquí. Primero mi término lineal, que sería el que tenga la X, luego la constante, y por último los que tienen la Euler. Es más, se los voy a escribir aquí cómo vamos a ordenarlo. Sería 4X menos 5 más 6X por Euler a la 2X. Esto es lo que nos va a servir para poder relacionar los coeficientes. Entonces, como con eso voy a relacionar los coeficientes, lo voy a ordenar de una vez de esa manera. Es decir, primero los términos que tienen a la X, luego los que quedan como constantes y por último los que tengan a Euler. Entonces, buscamos quiénes tienen a la X. ¿Qué términos tienen a la X? Busquen, busquen. 4C X a la 2X. No, sin Euler, pura X. Sería Esa menos X. 3A X. Y ya no hay ningún otro término que tenga la X. Entonces, ¿quién otro? Ahora va la parte constante que es menos 2A menos 3B. Y nos queda aquí menos 2A menos 3B. Ya puse la lineal y sus constantes. Ahora vamos con los términos que tienen a Euler. ¿Quiénes son los términos que tienen a Euler? Primero, observo que hay un Euler que tiene X por Euler y hay otro Euler que es nada más elevado a la 2X.
Entonces voy a sumar primero que tiene la X. Tengo 4C X Euler a la 2X. Es positivo. Y aquí tengo el mismo valor, pero en negativo. Entonces se cancela. Buscamos otro más. Ya no hay otro más. Así hay uno más que es menos 3. Está hasta aquí. Y es menos 3C por X por Euler a la 2X. Vamos con los que no tienen la X, que era el puro Euler, y es 4C Euler a la 2X, que está aquí. Dice menos 2C, tendríamos 2 positivo. Y es más 2C Euler a la 2X. Entonces ya terminé con este y con este. Me queda nada más el que tiene a la E. Tengo 4E por Euler a la 2X positivo y aquí está en negativo. Y solo tenemos este último que es menos 3 por E por Euler a la 2X. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, estos dos términos tienen solamente a Euler a la 2X. Lo voy a factorizar como factor común. Sería menos 3AX menos 2A menos 3B menos 3CX Euler a la 2X. Y aquí mi factor común va a ser Euler a la 2X, que multiplica entonces a 2C menos 3E. Entonces ya podemos relacionar los coeficientes del lado izquierdo con los coeficientes del lado derecho. Y empezamos con el término lineal, que es el que tiene la X, y sería menos 3A, es el término del lado derecho que tiene la X, y se relaciona con el del lado izquierdo, y sería igual a 4. El siguiente es la parte constante, que son estos dos términos. Entonces es menos 2A menos 3B. ¿Y a qué es igual? Es igual a menos 5. Porque estoy relacionando esta constante con estos términos de aquí. Vamos con el siguiente, que es el que tiene a la X y a Euler, que sería menos 3C. Menos 3C es igual a 6. Voy a poner aquí quién estoy relacionando, que es este término con este otro de acá. Y el último, que es el que solamente tiene a Euler, es 2C menos 3E. Pero del lado izquierdo ya no hay con quién relacionarlo. Bueno, entonces quiere decir que este vale 0. Ya tengo ahí mis 4 ecuaciones. Como ya están las 4 ecuaciones, entonces ya puedo ver qué términos se pueden calcular. Quiere decir que A es igual a menos 4 tercios. Despejando me da que A es igual a 4 tercios. Y si A es igual a 4 tercios, ya puedo calcular B. Son menos 2 por menos 4 tercios menos 3B igual a menos 5. Por lo tanto, B, ¿cuánto es? Tenemos menos 2 por menos 4, tendríamos 8 tercios positivo. Al pasarlo al lado derecho de la igualdad, tendríamos 8 tercios positivo, que se volvería como negativo y se va a sumar con el menos 5. Entonces sumamos 8 tercios más 5, nos va a dar un valor de 23 tercios. Y al dividirlo entre 3, nos da 23 novenos.
Como los dos eran negativos, se vuelve en positivo. Entonces calculamos C, que al igual que A está de manera directa, sería C es igual a menos 6 tercios, por lo tanto C es igual a menos 2. Y por último, E, como ya tengo C, también lo puedo calcular y es 2 por menos 2 menos 3 por E igual a 0. Tengo 2 por menos 2 es menos 4. Al pasar al otro lado de la igualdad se vuelve como 4 positivo. Entre menos 3 me va a dar menos 4 tercios. Ya tengo los valores de A, de B, de C y de E. Como ya están todos los valores, entonces ya puedo realizar la sustitución en mi ecuación que teníamos para Y de P. Entonces Y de P, lo voy a reescribir aquí, era AX más B más CX por Euler a la 2X más E por Euler a la 2X. Entonces, a la hora de sustituir los valores que ya encontramos, nos queda que A es menos 4 tercios de X. B vale 23 novenos. C vale menos 2. Y E vale menos 4 tercios. Ahí ya terminé de calcular mi solución particular. No sé si tengan alguna duda. No, profe. Entonces, la solución general es la suma de Y de C más Y de P. Y de C teníamos que era C1 Euler a la menos X más C2 por Euler a la 3X y ponemos la solución particular que es menos 4 tercios de X más 23 novenos menos 2X por Euler a la 2X menos 4 tercios de Euler a la 2X. Ya terminé mi problema, no sé si tengan alguna duda. ¿Dudas? No, profe, ninguna. Ninguna. ¿Todo bien?